Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega de Palabra Suelta. Ciertamente esta vez muy nueva, porque inauguramos un ciclo distinto, nuevo también, la tautología, en esta plataforma Ecuador en Directo, plataforma fraterna a la que pretendemos hacerle homenaje en cada entrega de Palabra Suelta. Este día, viernes ya 1 de diciembre, estamos entonces inaugurando este ciclo de Palabra Suelta y lo estamos haciendo aquí en este escenario, no sé si la cámara lo permite ver, escenario de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional con su presidente Henry Kronfle Kosaya. Es el presidente de la Asamblea, ingeniero mecánico, si mal no estoy informado, por supuesto con maestría, estudios académicos, así que vamos a conversar con el presidente de la Asamblea. Presidente, muchas gracias por recibirnos. Gracias a usted por venir y por la invitación y por estar aquí en vivo en su programa. Dos apellidos que a priori uno dice son libaneses. No es tan cierto eso, ¿no? Porque en pequeñas investigaciones el Kronfle es sirio-libanés, ese apellido, pero en el fondo del alma eran la misma cosa, ¿no? Con la caída del Imperio Otomano, las potencias europeas hicieron un festín, se repartieron esa parte del planeta como les pareció, ¿no? Los españoles tomaron Marruecos, los italianos Líbano, en fin, hicieron una fiesta con esa parte del planeta. ¿Cómo se siente usted cuando ahora asistimos a otro momento de la historia complicado? No quiero ser maniqueo y decir que la razón está solo de un lado. Es muy complejo lo que está pasando Israel-Palestina. A mí me duele mucho, yo no soy de origen árabe, pero me duele muchísimo el genocidio que ahí está ocurriendo. Sí estuve en Naciones Unidas, presidente, y vi que los exhortos, las resoluciones, las múltiples resoluciones de Naciones Unidas, de Asamblea General, para que Israel se retire de los territorios ocupados en Palestina, no funcionan. No hace caso la potencia ocupante. ¿Qué siente usted ante todo esto? Bueno, primero déjeme decirle que acerca de mis apellidos, como usted lo ha dicho. El apellido Kronfle, efectivamente, desde niño, mi padre, mis abuelos siempre me decían que el apellido Kronfle venía de Siria. Y bueno, Líbano y Siria era el gran Siria en esa época. Sí. Hace muchos años fui cónsul de México, fui 6 años cónsul de México ad honorem en Guayaquil. Y la Cancillería mexicana me hizo llegar, en esa época cuando era cónsul, un documento muy interesante, que digo yo, pateó el tablero de los ancestros, de la familia. Porque resulta que, me parece que era 1847, había llegado una señora llamada Fares Kronfle a Veracruz, México, que era el primer Kronfle registrado en México. Y había llegado en 1847, y en el formulario que se llena, en ese momento a mano, por supuesto, no había otra forma de hacerlo, le preguntan a la señora, ¿sus padres de qué origen son? Y dice de Líbano. ¿Y sus abuelos de qué origen son? Y dice de Líbano. Entonces, ¿desde cuánto se remonta el apellido Kronfle en el Líbano? Más allá que estoy seguro que había familia también en Siria y Líbano. Los Kronfle que estamos aquí, ¿de qué rama de los Kronfle? Como todo era lo mismo, no sabemos. Entonces, hay una cierta duda si el Kronfle que migró a Ecuador, que es donde más población de Kronfles hay, porque hay Kronfle en varios países de América Latina, y todos son familias, una sola familia, la familia Kronfle, si venía de Líbano o de Siria. Pero en todo caso son las mismas costumbres y es el mismo territorio, dividido políticamente nada más. Y el apellido Kosaya, sí, efectivamente, sí es de un pueblo al norte de Beirut, entre Beirut y el Batrún, que se denominaba Shiket el Hayt, que quiere decir la estación de tren. Ahí paraba el tren que recorría por la costa del Líbano. Y entonces el pueblo de mi abuelo, cuando migró al Ecuador, se llamaba, ya no se llama así porque ya sea del Líbano hacia el norte y hacia el sur, ya todo es una sola ciudad. Va cambiando los nombres, pero básicamente está todo poblado. Se llamaba Shiket el Hayt, la estación del tren. Entonces la familia Kosaya viene del Líbano. Ahora,
También no sé si es leyenda guayaquileña, pero los Cosaya son los Isaías también, o al revés, pero son la misma familia. Sí, hace más o menos, migraron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el primero el hermano de mi abuelo, y después, 20 años después, mi abuelo. Entonces, en aquella época no habían computadoras, no habían registros. La K y la O en el Líbano no se pronuncian, son mudas. Entonces, Kosaya comienza desde la Z, en el Líbano el apellido se pronunciaba Shaya. Entonces, cuando llegó su hermano, Mema Ishaya, Emilio, Emilio Ishaya, Mema es Emilio en árabe, le pusieron el apellido Mema Ishaya, dijeron, Ishaya suena Isaías. Y 20 años después que llegó mi abuelo, le pusieron, ya un poquito había cambiado la tecnología en esos 20 años, le pidieron deletrear el apellido y el apellido se letreaba K-O-Z-H-Y-A, le pusieron Kosaya. Sí. Y regresando a su pregunta sobre lo de Gaza, ahora la Franja de Gaza, Palestina, Israel, a mí me da mucha pena. Porque yo soy muy respetuoso de todas las razas y todas las religiones. Esa es la verdad. Tengo, más allá que somos libaneses y árabes, tengo grandes amigos y muy queridos judíos y de Israel, que han vivido en Israel y que sus familias están en Israel. Y conozco mucha gente que son palestinos también y queridos amigos palestinos. Y le digo la verdad, parece insólito pensar que en este momento que vive el mundo todavía haya guerras o luchas por territorios con tanto avance de la humanidad y tanta educación y tanta ciencia y tanta tecnología. Yo mis deseos son para que esos conflictos terminen lo más pronto posible, porque nadie gana de una guerra. Eso es definitivo. Eso nadie gana. Es cierto, presidente, que ahí se juegan muchos intereses y han metido la mano poderes inconmensurables, que yo ni siquiera me logro imaginar hasta dónde llegan los alcances de esos poderes, ¿no? A mí me parece que es así, ¿no? Entonces, cuando Ecuador decide, el gobierno actual, el de Daniel Noboa, decide designar a la vicepresidenta elegida como persona de buena voluntad que intente ayudar a la búsqueda de la paz en esa región, yo no alcanzo a entender cuál es la verdadera intención. Me parece que más busca resolver ese conflicto interno que han tenido políticamente hablando entre el presidente y la vicepresidenta, que la verdadera búsqueda de la paz. Porque ¿con quién puede conversar el Ecuador? ¿Con qué partes se va a sentar a conversar? ¿Han aceptado los israelitas? ¿Han aceptado los palestinos? ¿Qué va a hacer la señora vicepresidenta en Israel en la búsqueda de la paz de esa región del país? A mí me parece que es una salida que no toma en serio la estructura del Estado. Mire, yo no soy nadie para juzgar la decisión del presidente en cuanto a delegar como única función a la vicepresidenta que vaya a, vamos a decirlo, sea un puesto diplomático de alto nivel internacional cuando existe un conflicto y que trate de hacer gestiones en pro de la paz mundial. Yo no soy nadie para juzgar eso, porque las funciones de la vicepresidencia, según nuestra Constitución, son las que le designa el presidente. Quizás es algo que en algún momento el vicepresidente Borrero, en su momento, claro, no había este conflicto, le hubiera gustado más bien que le asignen más funciones para mantenerse más ocupado, y no tuvo esa oportunidad bajo el gobierno de Guillermo Lasso, de su hermano. Pero... ¿Lo dice con maldad o lo dice? No, es su hermano. Sí. Pero lo que sí yo le puedo decir es que yo envié un mensaje de felicitación porque vi cómo acogió la comunidad internacional el mensaje de que el Ecuador mande a un funcionario de tan alto nivel, de altísimo nivel, a tratar de hacer gestiones en el camino diplomático para llegar a una solución. Y vi con beneplácito que la Embajada de los Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos se pronunció. Gran Bretaña se pronunció a través de su embajador y su embajada. China se dijo lo mismo, que estaba muy complacida. El propio Israel, a través de un comunicado de la Embajada de Israel,
dijo que estaba muy complacido de que ojalá más países se sumen a buscar una paz en ese sector a través de los canales diplomáticos. Y yo creo que para la comunidad internacional es importante tener una voz y un llamado en un conflicto de esta naturaleza para tratar de buscar la paz. Porque el mundo no puede, como le digo, a estas alturas, con toda la tecnología que existe, con la educación que existe, estar en estas cosas, ¿no? Como que si estuviéramos hoy en día en la época de las cavernas tratando de conquistar territorios. Yo creo que el mundo tiene que, digamos, pensar sus prioridades en otros lados, ¿no? Y sobre todo en la paz. La paz, la tecnología, la educación, la salud, prolongar la vida, satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Esas son las cosas que el mundo se tiene que preocupar. El control del planeta en materia ambiental, que es tan importante, no destruir el mundo en donde estamos porque no tenemos otro planeta. Y hacer conciencia de la juventud y todo eso. Entonces, yo lo acogí con beneplácito, más allá de que no conozco y no sé si exista un conflicto interno, aparentemente lo hay, pero yo lo cojo desde el punto de vista conceptual como algo bueno. No creo que tengamos todas las herramientas para desplegar un trabajo muy eficiente en pro de la paz. Por supuesto, estoy consciente, nadie va a pensar que Ecuador tiene el suficiente poder para, por sí solo, hacer que avance mucho la humanidad hacia esa paz. En todo caso, la vicepresidencia también está ahí, establecida en la Constitución de la República del Ecuador. Y en el decreto que firma el presidente Noboa, pone a disposición a todos los empleados de la vicepresidencia. Los cancela prácticamente. Entonces, no sé si es posible hacer eso. Yo no soy abogado y tengo esa duda. Yo sé que usted tampoco es abogado, ingeniero mecánico es, ¿no? Yo soy ingeniero mecánico, tengo un diplomado en economía y una maestría en ingeniería mecánica especializado en ingeniería nuclear con un programa combinado de finanzas. O sea que tampoco soy abogado. Pero sí le puedo decir que las grandes potencias son muy pocas. En 100 y pico de países a nivel mundial tenemos un G20. 20 potencias mundiales. Entonces, la gran mayoría de los países no son potencia mundial, pero necesitan levantar su voz ante el mundo en un llamado de paz. Y yo creo que la voz del Ecuador se torna importante. Y en cuanto al tema de lo que usted habla de la vicepresidencia, no se pueden tener dos vicepresidencias funcionando. No. Si la delegación es en esta función específica por un tiempo específico, entonces no se puede tener en la situación, en la grave crisis que se ha dejado el país en materia de finanzas públicas, no se puede tener un gasto y al contrario, tiene que existir una austeridad. Entonces, yo no veo con malos ojos, al contrario, lo veo con buenos ojos el tema del ahorro en el gasto público. Más aún si hay una función determinada que no se va a hacer dentro del país. Ahora, todos los países tienen una tradición en política internacional, presidente. Ecuador también la tiene. Podríamos decir que Ecuador puede exhibir una tradición de política internacional, por ejemplo, desde el siglo XIX, con Antonio José de Sucre. Acuérdese que él, exitoso en muchas batallas, la batalla de Tarqui, correcto, el mariscal de Ayacucho, él dice, los triunfos militares no generan derechos. Y deja establecido ese principio, que es un principio fundamental en la política exterior ecuatoriana, sobre todo cuando teníamos como objetivo de la política exterior nuestras relaciones con el Perú. En el 41 habíamos perdido medio territorio. Correcto. Y entonces Ecuador reivindica con mucha fuerza ese principio de derecho internacional. Y entonces Ecuador no puede sumarse estableciendo una misión directamente de tan alto nivel en Israel, en Tel Aviv, cuando, es mi lectura, cuando tenemos un conflicto en el que hay una potencia, por lo menos militar, que tiende a ocupar territorios y establecer derechos sobre ese territorio. Ahí también yo encuentro un conflicto, señor presidente. Lo entiendo, pero mire, yo creo que lo que se busca no es mediar sobre un derecho. No se está buscando eso, o darle la razón
pueblo de Palestina, que esa tierra originalmente es de los palestinos y que vino una ocupación y que por más que hace pocas décadas atrás se estableció el derecho del Estado de Israel como tal. Yo no creo que ese es el sentido de la misión diplomática. Yo creo que el sentido de la misión diplomática, por lo que pude entender en el decreto presentado por el presidente, porque tampoco he dialogado con él de esto y tampoco lo he hecho con la vicepresidenta, y como digo, son temas delicados porque son otros poderes del Estado y a mí no me gusta interferir en estas cosas, pero creo que el sentido va más allá de levantar una voz y de tratar de buscar a través de los canales diplomáticos la paz. Y eso es lo que yo creo que se está buscando, la paz, ¿no? Que no mueran niños, que no se cometan genocidios, que no hayan abusos de ningún tipo de derechos humanos, que se respeten, así sea en guerra, las reglas de la guerra, como no atacar hospitales, no matar a civiles y una serie de cosas que son protocolos internacionales en los cuales se tiene que levantar la voz, ojalá de la mayoría de los países, para que esto no desemboque en un genocidio y que se pierdan vidas más allá de las que ya se han perdido en esto, y más bien se trate de buscar una solución pacífica al conflicto. Pero usted es el presidente de la Asamblea. Así es. De todas maneras, usted representa uno de los poderes clásicos en la división de poderes desde Montesquieu. Y esta Asamblea, también quiero decirlo, tiene hoy la oportunidad de imponer otra impronta al estilo del manejo de la Asamblea. Después de venir de unas presidencias, también quiero decirlo y me hago cargo de lo que digo, que han producido más vergüenza que otras cosas, ¿no? No es muy común que en el discurso de aceptación del nombramiento con 128 votos de presidente de la Asamblea, usted termine su discurso con un poema, aunque sea un poema de su padre, es la cita de una parte de un poema, su padre era poeta. Entonces hay la oportunidad de darle otra impronta a la Asamblea. Creo que la sociedad ecuatoriana no solo que está esperando eso, necesita eso la sociedad ecuatoriana. Entonces yo me imagino a un presidente de la Asamblea con una impronta distinta que estará vigilante, aunque no sea su área, de que las cosas se hagan y se intenten hacer bien. Correcto, no puedo dejar de tener una opinión sobre las cosas, más allá que no me gusta interferir sobre las cosas. Pero definitivamente, y haciendo eco de sus palabras en cuanto a cómo terminé mi discurso el día que me posesionaron con 128 votos, que realmente fue histórico, en donde se puede demostrar que se pueden llegar a consensos políticos sin claudicar en ningún principio y en ningún valor, y que no había absolutamente nada oculto, porque si algo se negociaba fuera del ámbito de la Asamblea, fuera una mayoría delictiva, porque se estaría negociando algo fuera del marco de nuestras capacidades y de nuestras competencias. Entonces eso jamás lo íbamos a aceptar y gracias a Dios se ha demostrado al país que aquí no existen cosas ocultas, que todo es transparente y que estamos trabajando por la gobernabilidad. Y se ha demostrado en estos 15 días con claridad meridiana. Aquí se han hecho las cosas que se tienen que hacer en los tiempos, digamos, más rápido hasta inclusive lo que se esperaban. Pero bueno, lo que le quería decir es que hay que rescatar los valores, la ética política, como yo siempre dije. Y en el momento de una posesión, que es un momento tan importante, no solamente porque el país sentía un cambio positivo de rescatar una Asamblea Nacional venida menos, injustamente le podría decir que en gran parte, y con razón en otra, injustamente porque fue el blanco de ataques de un gobierno que lo único que quería hacer era desprestigiarla a tal punto que la acabó disolviendo, y por el otro lado porque se perdió mucho tiempo con las cabezas de aquel entonces no tratando los temas más urgentes que requerían solución por parte del pueblo ecuatoriano, y perdiendo el tiempo en el día del marcipán, el día de la bicicleta, y discúlpeme, voy a ridiculizar esto, el día de la bujía, etcétera, que eso no le interesa, sino que le resuelvan sus problemas, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de inseguridad, los problemas de la falta de empleo, y los problemas que, por supuesto, en cuanto a la lucha de corrupción se tenían que tratar desde el área de fiscalización, sin favor ni temor, como lo dije, sin circo ni show, o sea, demostrando la seriedad que conlleva un proceso de fiscalización, que es una ala importante de la función y de la competencia legislativa, más allá de la legislación, la fiscalización. Pero recordar a mi padre es decirle al país el valor de la familia. El valor, uno no puede perder el valor de la familia, uno no puede olvidarse de dónde viene, jamás, porque estos puestos son circunstanciales. Uno tiene que asumir esto con humildad,
con humildad, sin vanidades, sin egos, siempre diciendo la verdad, no separar que lo político es una cosa y la otra vida que no es política es otra cosa. El mundo es uno solo, la verdad es una sola, no se presta para una verdad en la política y otra verdad, por ejemplo, en la academia. Yo he sido docente universitario en algún momento, y una de las cosas que me acuerdo con mucho orgullo que me decía el rector el mandamás, porque no sé exactamente cuál era el título, el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, cuando daba clases yo de termodinámica en algún momento aplicada. ¿En qué universidad? En la Universidad de Miami. Asistía en clases de termodinámica a profesores, sobre todo en la parte de la termodinámica aplicada, laboratorios de termodinámica. Me decía el director de la facultad: si un alumno le hace una pregunta y usted no sabe la respuesta, no la invente. Dígale que la va a consultar, porque usted en la docencia siempre tiene que decir la verdad. Bueno, en la política es lo mismo. Hay que decir la verdad. No es que porque es un tema político entonces voy a mentir, o voy a dañar la imagen de alguien, o voy a soltar suelto de huesos un comentario sin contrastar o sin ningún soporte atrás de información. Eso tiene que cambiar en el país. Entonces, los valores, la familia, la verdad, la humildad, la honradez, los principios de gobernabilidad, que no tienen que ver nada con claudicar frente a los principios y los valores que uno tiene, porque eso es inclaudicable, ¿no? El respeto a las discrepancias, el buscar las coincidencias. Pero son cosas que se tienen que generar en el país para darle una salida a este país. Y ojalá que se tenga la madurez para entenderse, porque todavía por ahí veo, y usted es un periodista muy serio, pero todavía por ahí veo próceres de Twitter, discúlpeme que use ese término, que tratan de ocultarse atrás del pseudoperiodismo para plasmar odio y plasmar ruptura en una sociedad, que eso es lo que no podemos permitir. Necesitamos un Ecuador de unión, necesitamos un Ecuador de verdad, necesitamos un Ecuador de paz, necesitamos un Ecuador que resuelva los graves problemas. Usted me habla de la academia y yo no soy un académico, no soy profesor universitario, no puedo decir que comparto entonces las visiones porque sería una mentira. Pero usted ha hablado del rigor de la academia y me parece fantástico que ese profesor le haya dicho: si no sabes la respuesta, dile que la vas a consultar, porque en academia tiene que haber mucho rigor. Si mentimos en academia, vamos a mentir en todas partes. Y en Ecuador estamos viviendo también una suerte de mentiras académicas también, presidente. Y me voy a referir al caso de la Fiscal General de la Nación. Ahora mismo, hace poco, ella acaba de pasar por un escrutinio hecho por un grupo de juristas, de abogados, que han intentado demostrar que hubo plagio en su tesis. Se podría decir, no hay pruebas suficientes. Ok, de acuerdo. Pero hay los juicios. Y los juicios hay para intentar, yo, acusador, intento demostrar por qué te acuso. Tú, acusado, intentas demostrar por qué no sirve de lo que me estás acusando. Para eso están los juicios, para ventilar ante la sociedad ecuatoriana, que eso espera de los políticos, de las instituciones, que las cosas se ventilen de cara a la gente, de cara al ciudadano, hombre o mujer. ¿Qué piensa usted del tema del plagio que tanto se ha ventilado y que la academia lo dijo de manera un poco ridícula? Me vuelvo a hacer cargo de mis palabras. Impericia, lo calificó de impericia. ¿En la academia se puede vivir con las impericias? Bueno, déjeme contestar porque me he hecho dentro de la pregunta una serie de afirmaciones que es importante irlas de alguna manera depurando o aclarando. Primero, yo no he tenido documentación en mis manos para poder dar una opinión acerca de cuáles fueron esos documentos que tanto se hablaron. Lo que sí sé es que ya hay sentencias en firme que determinan que no hubo plagio. Eso es importante porque en ese mismo ámbito de los pesos y contrapesos de los poderes del Estado, en mi calidad de presidente del Congreso, no me gustaría decir, y jamás lo haría, porque estaría interfiriendo en tratar de juzgar lo ya juzgado. Si hubo en ese poder del Estado un juzgamiento y determinó que no hubo un plagio,
Yo tengo que ser absolutamente respetuoso, y más aún cuando no tengo los pormenores y no conozco, no tengo papeles en mis manos para poder aseverar otra cosa. Pero sí le puedo decir que la señora fiscal general de la Nación es una persona que la sociedad en su conjunto lo ve como una persona que ha hecho una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad en el Ecuador, y que goza del respeto, me atrevería a decir, de la mayoría de los ecuatorianos, y que es un poder que se ha de alguna manera mantenido en lo que tiene que ser, un poder apolítico, fuera de la política, y cumplir ese rol que es fiscalizar como fiscal y generar todo aquello que genere confianza en la justicia, porque eso es lo más importante, que exista confianza en la justicia, y que además ha hecho un trabajo que, como le digo, la gran mayoría de los ecuatorianos le aplaude. Esa es la realidad. Nadie es perfecto, ni usted ni yo somos perfectos, y cuando usted es un personaje público, está sujeto al escrutinio público. Yo soy un fiel creyente de la libertad de prensa, creo en la libertad de prensa, pero creo en la verdad, que eso es lo más importante. Entonces, la señora, en la independencia de su función, con un veredicto dentro del ámbito de la justicia que yo no soy quien para cuestionar, y con el aplauso de la mayoría de los ecuatorianos por el trabajo que ha hecho en la lucha contra la corrupción, yo creo que es uno de los mejores servidores públicos que tiene el Ecuador. Ese es mi criterio personal. Y seré muy respetuoso, presidente, pero no vivimos en el mismo barrio, porque digo, no tengo la misma percepción. Lo entiendo y lo respeto. Que tampoco es universal. No la represento, no me tomo la representación del Ecuador. Soy apenas un punto de vista, pero no vivimos en el mismo barrio, porque yo, en el mío, en cambio, hay la percepción de que no ha sido tan eficiente en esa lucha contra la corrupción. Pongamos otro caso. El caso del informe León de Troya. Ahí hay el testimonio de un policía, el policía Rengel, se llama exactamente Eduardo Rengel. Él tiene el testimonio, hace la declaración de que el fiscal Eduardo Balda le pide, por disposición de la fiscal general, que se acabe ese informe, que lo archive a ese informe, el informe León de Troya, por pedido de la fiscal general. Estos testimonios por lo menos hay. Yo tampoco tengo en mis manos esos documentos, pero he oído esas declaraciones, presidente, que cuestionan la actuación de la fiscal general. ¿Por qué archivar el informe León de Troya cuando tiene unos contenidos severamente graves para la sociedad ecuatoriana? Mire, déjeme decirle algo, porque así como usted ha escuchado esto, yo he escuchado otras cosas. Y como le digo, yo tampoco tengo documentos y estamos basados ahorita en opiniones. Pero lo que sí es cierto, y no estoy con el ánimo de defender a nadie, por favor, yo soy una persona sumamente objetiva. Lo que sí es cierto es que quien haya sido el que tomó esa decisión de archivar ese informe León de Troya, vino la señora fiscal y lo abrió de nuevo. Entonces, el hecho es que abrió de nuevo la investigación. Eso es un hecho. Eso todo el Ecuador lo sabe. Abrió de nuevo la investigación. ¿Quién ordenó el cierre? Bueno, no sabemos. Hay diferentes rumores, como usted dice. Pero lo que sí es cierto es que se reabrió la investigación. Mire, aquí hay muchos mitos en cuanto a la función pública en las diferentes ramas. Y no solamente es con la fiscal. Lo mismo se habla del Contralor General del Estado. Se hablaba lo mismo. Se habló lo mismo del Defensor del Pueblo. Se habló en cierto momento del presidente del Consejo de la Judicatura. Se hablaba del presidente en su momento de la Asamblea Nacional. Se hablaba lo mismo del presidente de la República. Y eso es parte de ser persona pública, estar sujeto al escrutinio público. Y siempre van con comentarios buenos, comentarios malos, pero yo respeto los comentarios y le doy gracias a Dios que existen. Porque para mí lo principal en todo esto es la libertad de expresión. Yo no quisiera ver un país, discúlpeme, en donde hay una censura previa, en donde hay una mordaza. La extralimitación de la prensa, de alguna manera, para mí es mejor al silencio. Para mí es mejor que el silencio. Creo que la sociedad, de todos modos, vive con más libertades extralimitándose una prensa que silenciando una prensa. Entonces, todo esto que usted me acaba de mencionar son temas que lo ha manejado la prensa. Y bueno, nos puede dar una percepción de una manera o de otra.
Pero gracias a Dios existen esas diferentes percepciones. Pero, presidente, está preso el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Ah, sí, él está preso. No estoy hablando por él, pero hay un nuevo defensor del pueblo, que también todos somos criticados. Pero Freddy Carrión está más de 2 años preso. Prisión preventiva, cuando la ley solo permite máximo 1 año prisión preventiva. Y el hombre está más de 2 años, 2 años, 4 meses. Ahí hay un claro abuso de la fuerza, del poder. Y desde mi lectura, yo responsabilizo a la fiscal general del Estado. Yo lo comprendo, pero yo no podría hacer esa aseveración porque no he seguido de cerca el caso de él. No conozco el expediente. Y usted imagínese yo salir como presidente de la Asamblea a dar un veredicto como autoridad del primer poder del Estado, en un sentido o en el otro, cuando no Pero conozco. usted estaría dispuesto a recibir, tampoco he venido con esa misión, presidente. No, por favor. No me he reunido con nadie, ojalá que me crea, no me he puesto a charlar con nadie, simplemente he traído un conjunto de inquietudes que nacen de mis propias inquietudes. Por supuesto, y lo respeto. Espero que parte de mis propias inquietudes representen a alguien en la sociedad ecuatoriana, eso es lo deseable, pero hay esta acción jurídica popular, que es un conjunto de abogados, hombres y mujeres, que han venido haciendo este seguimiento. Si no hay información suficiente en usted como presidente de la Asamblea, ¿usted estaría dispuesto a recibir a esta gente para que lo vengan a empapar? Claro, tienen su sesgo. ¿Quién no tiene sesgos? Pero es bueno como presidente de la Asamblea que usted se alimente también de estas otras visiones, estas otras perspectivas. Mire, esta es la casa de todos los ecuatorianos. Aquí pueden venir todos los ecuatorianos. Hay protocolos, por supuesto, porque hay una agenda, porque no se puede interrumpir una sesión, etcétera. Pero aquí estamos dispuestos a recibir a todos los ecuatorianos. Las puertas están abiertas aquí. Aquí es donde se respira y se vive la democracia. Discúlpeme que se lo diga así, porque esta es la representación del pueblo en el poder. No importa qué partido político, no importa qué sesgo tenga. Aquí el problema no es que venga, todos tenemos una ideología, de una manera u otra. Aquí estamos dispuestos a recibir a todo el mundo. Y encantado de recibir, ¿a través de qué mecanismo? A través de una comisión especializada, sin perjuicio que vaya yo a saludar, a través de una cita directamente en la presidencia. Eso es lo de menos, eso es la forma. El fondo es que aquí estamos dispuestos a recibir a todos los ecuatorianos, porque esta es la casa del pueblo, la casa de todos los ecuatorianos. Y aquí es donde se atienden los problemas, porque representamos al pueblo. Nosotros no representamos gobiernos, no representamos otras funciones del Estado, representamos al pueblo ecuatoriano. Y por ende estamos abiertos siempre a recibir a todos, absolutamente a todos. Presidente, hay gente que también ha intentado descalificar los acuerdos que se alcanzaron para proveerle al país de un poco de gobernabilidad. Y se satanizan esos acuerdos y se sigue hablando desde el anticorreísmo o el procorreísmo, como que el Ecuador se quedó estacionado en eso, ¿no? Y lo único que hemos conseguido es inocular muchísimo odio en el Ecuador. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea, presidente? Primero, ¿Qué ha pensado usted? Sí, claro, dar resultados concretos, porque el bla, 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 las palabras a veces se las lleva el viento. Los resultados están ahí. Es decir, vamos callando a todos aquellos que decían una cosa con las acciones y viendo que los resultados van plasmando otra realidad. 128 votos para consolidar una mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna minoría, por más grande que sea, puso por sí sola o por su peso específico al presidente del Congreso. Eso genera una libertad increíble. Primero. Segundo, no hay un solo partido político que tenga la mayoría dentro de una comisión por sí solo. Importante. En una comisión no hay un partido político que tenga la presidencia y la presidencia de la misma comisión. Se alternan entre los diferentes partidos políticos. Todas las comisiones tienen un equilibrio de género, hombres y mujeres en el mismo número, 5-4 en las comisiones de 9 o 4 y 5, y en las comisiones de 10, 5 mujeres y 5 hombres, que es la Comisión de Justicia. Ajá. Entonces, el efecto de la conformación de las comisiones permanentes, más el efecto del Comité de Ética. Hoy una comisión
para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, que ya está conformada. El mismo hecho de posesionar a un contralor que había ganado un concurso y que había sido revisada hasta su actuación y teníamos la notificación por parte del Consejo de Participación Ciudadana para posesionarlo. Le indica a usted que aquí se va a hacer lo correcto. Aquí no hay cargas ideológicas de un lado y del otro. Aquí vamos a hacer lo correcto, entendiendo que estas comisiones, el equilibrio de las fuerzas políticas, que a veces son más matemáticas que políticas, y le pongo un paréntesis a esto. Revolución Ciudadana, y lo nombro porque es la mayor minoría, Sí. la primera minoría, 51 asambleístas, hay 15 comisiones. Si usted divide 51 para 15 comisiones, le da 3 y le sobran 6. Entonces quiere decir que van a haber 6 comisiones con 4 miembros y 9 comisiones con 3 miembros. Es matemática. Que porque hay 3 miembros en esta comisión y 4 aquí. Hay que distribuir. Es matemática. Y luego hay que completar las comisiones. Por ejemplo, Partido Social Cristiano, 18 miembros en la bancada. El presidente no puede ocupar una comisión. Hay 17 miembros para 15 comisiones, lo que quiere decir que van a haber 2 comisiones con 2 miembros y el resto con 1 miembro. Entonces, es más matemático y veces que político, cuidando que ningún partido político tenga la mayoría por sí sola, ni las autoridades dentro de esa comisión que sean del mismo partido político. Cuando yo le explico esto al poder, dicen, a la gente dicen, esto tiene que tener algo más. No hay nada más, señores. No hay nada más, porque no hay nada más que hacer en la Asamblea. Lo que esa estructura, lo que conlleva a un acuerdo de gobernabilidad en donde hay varios parámetros. Uno, cuáles son los ejes prioritarios a tratar en las leyes del país. Y nos pusimos de acuerdo que es la salud, la educación, en la generación de empleo y combatir la inseguridad. Desde el punto de vista legislativo. Después toquemos el punto de vista de fiscalización. ¿Qué más dijimos? Hay casi 600 proyectos represados en la Asamblea Nacional. ¿Cuántos de esos proyectos están repetidos entre sí? Hay que hacer un análisis. Segundo, ¿cuántos de esos proyectos presentados ya son leyes que existen, que no se tienen que volver a presentar porque ya existen? ¿Cuántas de esas leyes que existen en la unidad de seguimiento legislativo no funcionan y se están presentando proyectos que ya sabemos que no funcionan porque cuando se han aprobado esas leyes tampoco han funcionado? ¿Cómo se agrupan esos proyectos por materia y se pueden integrar los diferentes proyectos y consolidar? Y tratar entonces de depurar estos 600 proyectos, Dios quiera que en 60, estamos ya trabajando en eso. Entonces podemos hacer una legislación mucho más efectiva, eficiente. Luego tenemos los proyectos que ya están en el segundo debate, que solo están para aprobarse. Hay que ponerlos en la agenda y priorizarlos en base a estos ejes de trabajo. Luego están los proyectos para rescatar la economía que va a mandar el presidente de la República. Ya nos llegó uno hace un par de días atrás, 3 días atrás. Entonces, son económicos urgentes, tenemos un plazo reglado, 30 días. Hay que darle celeridad a esos proyectos. Entonces, para poderle dar al plan de gobierno del presidente la estructura legal que requiere para poder entonces viabilizar la recuperación económica a la cual está apuntando. Eso es gobernabilidad. Estamos haciendo eso también. Entonces, todos estos ejes se trabajan. Pero, presidente, ¿qué es lo que ha deteriorado tanto a la institucionalidad ecuatoriana? No estoy pensando en el poder legislativo solamente. Todo. Estoy pensando en todo el conjunto de la institucionalidad ecuatoriana. Y entonces usted dijo, ya vamos a tocar la cuestión fiscalizadora. Me parece que esa es una pata importante en el ambiente legislativo. Siempre va a ser importante la fiscalización. Porque si no, entonces, este comportamiento de las cabezas de las instituciones, que creen que las instituciones les pertenece y no respetan el funcionamiento y las reglas propias que debe tener cada institución, sin fiscalización no vamos a tener un cambio de rumbo. Sí, Javier, pero quizás la forma de usted ver las cosas no es la misma forma como la ven la mayoría de los ecuatorianos. Y hay que entender que dentro de los ecuatorianos vivimos todos diferentes realidades. Sí. Esa es la realidad. Entonces, ¿usted cree que una persona que hoy no puede atenderse en un hospital porque no hay medicina, porque no tiene los medios para ir a un hospital privado, o porque está afiliado a la Seguridad Social y tampoco lo atienden en un hospital de la Seguridad Social, o aquella madre
que, discúlpeme, le asesinan al hijo y ya no puede salir a jugar al parque. O aquel padre que ya no tiene empleo y que no tiene cómo mantener a su familia. O aquella madre soltera que manda al hijo a la escuela, y que en la escuela fiscal, y que tiene que inclusive recolectar dinero entre las demás madres para comprar una batería sanitaria porque ni siquiera hay un servicio higiénico para que los chicos pasen al baño mientras están en las clases. Yo le hago una pregunta. Sí. ¿Usted cree que ese Ecuador, que es el Ecuador mayoritario, está más preocupado en que le resuelvan ese problema o a ver a quién se enjuicia políticamente en la Asamblea Nacional? No, está preocupado de que las cosas funcionen en el Ecuador. A consecuencia de que no funcionen, entonces tendremos los elementos suficientes, pasados los hechos, para tomar acciones. No tenemos una forma de prevenir la acción más allá de los llamados que hacemos a los ministros cuando vemos que las cosas no van caminando bien, para evitar que se den este tipo de cosas. Pero post-acciones es cuando se tienen las evidencias para castigar a aquellos que incumplieron con su trabajo. Pero ¿qué es lo que permitió que unas políticas públicas que negaron la inversión social y que llevaron al deterioro de la educación pública, consecuentemente perjudicar a los pobres, que llevaron al deterioro de la salud pública, otra vez perjudicar a los pobres? ¿Qué permitió que todo esto ocurra? Discúlpeme, yo no quiero ser grosero con usted. Y le ruego que me disculpe si estoy cruzando una línea que a lo mejor no la debo cruzar. Pero la traición del plan de gobierno al pueblo ecuatoriano que hizo su hermano, estando en el poder, se burló del pueblo ecuatoriano. No cumplió con un plan de gobierno que tenía que cumplir, que rescataba, reverdecía el campo, generaba empleo, le daba beneficios a la gente más pobre. ¿Y por qué los ministros de ese gobierno no fueron convocados inmediatamente a que rindan cuentas? Yo sé que no es bajo su presidencia. No, sí fueron convocados, discúlpeme, pero era la asamblea, no me llamaba usted un ministro porque todo se hacía mal desde el gobierno, y entonces salía, discúlpeme, su hermano, el presidente de la República, decir: la asamblea no deja trabajar a los ministros, la asamblea llama a los ministros, la asamblea bloquea el plan de gobierno. Discúlpeme, ¿usted cree que se diseña un plan de gobierno para que el plan de gobierno del Poder Ejecutivo lo ejecute el Poder Legislativo? Es de risa. ¿Qué culpa tiene la Asamblea Nacional que en el presupuesto general del Estado no se devenga ni siquiera el 10% de lo que está asignado para el tema de seguridad por parte del ministro del ramo? A tal punto que acabó con un juicio político en esta nueva Asamblea. ¿Qué culpa tenemos la Asamblea Nacional de que no haya previsibilidad, habiéndosele dicho con meses de anticipación, desde los gremios de la producción, desde la sociedad civil y desde expertos en el tema eléctrico y energético, que aquí va a venir una paralización si no se hacía mantenimiento y no se invertía en el sector eléctrico? Mire que acabamos con los apagones, terminamos con los apagones que todavía continúan y que van a continuar, porque aquí el problema no es que si llueve o no llueve, a mí me da risa de esas cosas. El problema es que el incremento en la demanda no lleva el incremento en la infraestructura de inversión para poder suplir esa demanda. Nunca vamos a ir acortando la brecha si no viene una inversión fuerte, y peor aún si no se mantiene lo que funciona hoy en día. A tal punto que hace 2 años hablamos de exportar. Revise las declaraciones de su hermano. Exportar energía, y hoy estamos importando energía a 10 veces el valor que la podemos producir, porque nadie dice eso. Sí. Y entonces es muy grave. Entonces, cuando se los llamaban los ministros, no deja trabajar la asamblea a los ministros. Los ministros no pueden estar todo el día en la asamblea. La asamblea se ha dedicado a fiscalizar el gobierno y no hacer nada. Invoca, cuando se ve ya a puertas de un juicio político, invoca una muerte cruzada, quitándole la esencia misma de la muerte cruzada. ¿Y cuál es la esencia de la muerte cruzada? La esencia de la muerte cruzada no es darle la vuelta para no ser sancionado a través de la destitución en un juicio político. Es liberar al mandatario del Poder Ejecutivo de un Congreso que supuestamente lo obstaculiza, para que él sea refrendado nuevamente por el pueblo y castigar ese Congreso para que entre uno nuevo y le permita continuar con el gobierno. Sucedió exactamente lo contrario. Y sucedió exactamente lo contrario, porque ahí nos dimos cuenta que la esencia misma de la muerte cruzada no fue invocada para lo que realmente estaba plasmada, sino para darle la vuelta a un juicio político y no ser destituido. Y entonces, y discúlpeme, con esto termino la idea, y entonces se pasó de echarle la culpa a la Asamblea Nacional del desgobierno a echarle la culpa a la Corte Constitucional del desgobierno. Pero todos tenían la culpa, menos el gobierno. Y resulta que los demás estamos aquí y los causantes del desgobierno se fueron.
sin juicios políticos suficientes, es mi punto de vista, ¿no? Porque lo entiendo, pero las primeras, mire, pasó algo sui generis, porque venía siendo tan violento el descalabro financiero, ético y de todos los valores de la sociedad en los últimos meses del gobierno, que más allá que había un plazo reglado para convocar elecciones, entre la elección del presidente Daniel Noboa, ya como presidente electo, y la posesión, seguían pasando una serie de acontecimientos que demandaban al país tomar una decisión en acortar esos tiempos de esa nueva posesión. Y pasamos, recuerda usted, de una fecha de 1 de diciembre, sí, originalmente al 23 de noviembre, lo cual fue una semana. Y esa semana, ese 23, para lograr el 23, siendo la reinstalación del Congreso en algo sui generis, porque se disolvió el Congreso, no es que cambió el día lunes al martes de un Congreso viejo a un Congreso nuevo. 6 meses, un Congreso que no tenía ni personal y, discúlpeme, ni presupuesto para operar, porque lo que se quería era destruir el Congreso. Digamos las cosas como son en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué pasó con esa decisión de hacerla el 23, la posesión del presidente? Conllevaba a que para poder hacer eso se necesitaba trabajar 3 días en la Asamblea Nacional para poder procurar y hacerlo bien con la seguridad y con los protocolos que se requerían, sacando todos los curules, las computadoras, etcétera, etcétera, preparar el Palacio Legislativo para esa posición. Eso conlleva 3 días. Quiere decir que la segunda sesión reglada del Congreso, cuando regresa un Congreso al país, que era las comisiones, la conformación de las comisiones, no se podía hacer después del día domingo 19, lo cual, bajo las reglas de la Asamblea Nacional, la primera sesión de la autoconvocatoria se tenía que hacer 48 horas antes. La pregunta era, si se iba el 17 para tener la segunda sesión reglada el 19 y poder posesionar al presidente el 23, ¿cómo se hacía el juicio político en esos días? Era prácticamente imposible. Y la prioridad por la institucionalidad del Ecuador no era juzgar a un presidente en funciones para que sea destituido y asuma el vicepresidente por un día o por 2 días. Porque más allá de, digamos, de que estábamos convencidos como Asamblea que había una responsabilidad política, primero estaba la estabilidad democrática del Ecuador en el sentido de no generar estos cambios violentos de 1 y 2 días que podía traer ciertos temores, no solamente a los ecuatorianos, sino a la comunidad internacional. Pero una estabilidad democrática, presidente, que había castigado muchísimo a la gente más pobre. Totalmente, por eso terminó yéndose por voto del pueblo ecuatoriano. Él no se va por nosotros, por la Asamblea Nacional, él se va porque el pueblo ecuatoriano decide que ella no continúe. Usted dijo al comienzo de esta conversación que hay una búsqueda, debe haber una búsqueda incesante, como seres humanos, como políticos, como lo que seamos, una búsqueda incesante de la verdad. ¿Qué se está haciendo para eso, presidente? En medio de, otra vez me hago cargo de lo que digo, de esta sensación de que vivimos una permanente mentira en el Ecuador. Demostrar con hechos las cosas, demostrar con hechos, porque las palabras, vuelvo y se las repito, se las lleva el viento. Y vamos a demostrar con hechos que la reconstrucción del Ecuador, en la ética, en la moral, en los principios, en los valores, en la democracia, en la estabilidad, tiene que tener consecuencias para rescatar esa institucionalidad, elevando el nivel de los funcionarios de cada uno de los poderes del Estado, porque si no se eleva ese nivel, ¿cuál es la razón de ser entonces de ocupar un puesto que es circunstancial en un poder del Estado que determina no la suerte de uno, la suerte de los demás? Porque las acciones o omisiones pueden ser juzgadas hacia mi persona, pero ¿cuáles son las consecuencias de eso ante el pueblo que represento, en este poder que representa al pueblo? Ajá. Eso es lo que hay que medir. Entonces, la capacidad de accionar, dialogar, resolver, ejecutar y darle ese beneficio positivo al pueblo ecuatoriano es por lo que tenemos que ser juzgados. Y hay que hacer cambios para lograrlo, porque si usted sigue haciendo lo mismo no puede tener un resultado diferente. Y entre esos cambios, en materia exclusiva de la Asamblea Nacional, no quiero hablar de los otros cambios del de los otros poderes del Estado, porque efectivamente hay que hacer cambios, cumplir un plan de gobierno, por ejemplo. Pero en el tema de la Asamblea Nacional está el ciudadanizar a la Asamblea Nacional. Y eso es parte de la política que vamos a optar y que comenzamos a optar ahora. Claro, estamos en unas fechas de transición hasta acoplarnos en reconstruir una administración, porque aquí los ejes de financiamiento, los ejes administrativos, los ejes de seguridad, los ejes laborales y los ejes en el ámbito jurídico
estaban totalmente destruidos a raíz de la disolución de la Asamblea. Y he comenzado a hacer un trabajo de lo cual vamos a dar resultados muy pronto al país, con números y cifras, en una suerte de rendición de cuentas, para explicar cuál es la transformación a la cual se quiere llegar y que ya se ha empezado en ese camino para llegar a esos objetivos, para poder entonces dar resultados palpables. Cuando le hablo de ciudadanizar, quiere decir ir más a los territorios, rescatar las casas legislativas, que el legislador tenga contacto con su pueblo, con su votante. Eso es muy importante, con su circunscripción, con la gente que votó y creyó en él para que lo represente. No estar encerrado entre cuatro paredes, discúlpeme, grises, aislados del pueblo y de la necesidad del pueblo. Aquí parece que, y estamos mal acostumbrados, y ese es otro tema, que la métrica debe de ser, para medir la eficiencia, ¿cuántas leyes se proponen? ¿Cuántos discursos se dan, intervenciones en discursos? ¿Cuántas votaciones se hacen? ¿Y cuántas veces uno se encierra en el pleno de la Asamblea Nacional aislado del pueblo? Entre más tenga eso, más calificado es el legislador. Estamos totalmente equivocados. Yo creo que la mejor calificación de un legislador es aquel que está con su pueblo, con la gente que votó por él, a la gente que representa, a la gente que definitivamente él tiene el compromiso, no la promesa, porque las promesas se incumplen, los compromisos que se deben ejecutar para resolver sus problemas. ¿Cómo es su relación con el bloque, la minoría mayoritaria? Es paradójico, es contradictorio, parecería ser, ¿no? Yo me llevo muy bien con todo el mundo. Ya. Aquí no hay preferencias por un grupo o por el otro. En el momento que usted se convierte en el presidente de la Asamblea Nacional, discúlpeme, me quito la bandera partidista y me pongo la bandera del Ecuador. Y yo tengo que ser ecuánime y justo y equilibrado en mis decisiones con todas las fuerzas políticas. Pero usted... Sin discriminación alguna. No quiero pasar ninguna línea roja, como usted me dijo a mí que no quería pasar con respecto a Guillermo Lasso. ¿Cuánto se reúne usted con Jaime Nebot? Bueno, me reúno cuando voy a Guayaquil. Ahora estoy aquí en Quito y cuando me voy a Guayaquil trato, no en todos los viajes, por supuesto, pero trato de reunirme con él. Trato de conversar con él, trato de alimentarme de la experiencia que él tiene, porque aquí se sataniza la imagen con mucha facilidad. Sí, no de los políticos. No, déjeme decirle algo muy importante. Sí. Yo creo que es un político de mucha experiencia y que dio grandes logros al país, pero sobre todo a la ciudad de Guayaquil. Es indudable la administración de Jaime Nebot en cuanto a la eficiencia y en cuanto a la transformación de una ciudad que hoy levanta el orgullo de los guayaquileños, que antes se sentían avergonzados por la ciudad en que vivían y hoy se sienten orgullosos y la presumen a Guayaquil. Sí, pero está en un momento crítico también, ha vuelto a estar en un momento crítico. Pero Guayaquil, mire, ¿no? yo entiendo esto, ha vuelto a estar en un momento crítico. Pero después de una administración social cristiana, presidente. No, está bien, mire, yo no estoy aquí, yo soy una persona totalmente objetiva, yo no estoy para proteger a nadie ni para criticar a nadie en objetividad. León Febres Cordero y Jaime Nebot para mí han sido los dos mejores administradores de la ciudad de Guayaquil. No puedo juzgarlo todavía a Aquiles Álvarez, le digo con absoluta franqueza. Recién lo conocí hace poco tiempo, tuve el honor de conocerlo, estrecharle la mano, nunca lo había visto, conversar con él, un hombre joven, inteligente, que le vi una hoja de ruta y está convencido hacia dónde tiene que llevar a la ciudad. Y creo que va con el camino correcto. Yo le deseo el mejor de los éxitos, que ojalá que esos sueños que tiene hacia dónde quiere llevar a Guayaquil los construya. Porque usted, no vivimos de los sueños, vivimos de lo que construimos. Antes de ayer usted creo que fue a conocer el metro de Quito. Sí, señor. Y estuvo con el alcalde de Quito, sí, Pavel Muñoz, sí, que también tiene la matriz RC5, ¿no? ¿Qué impresión le produjo el alcalde de Quito? Lo conozco hace muchos años. Déjeme decirle que tuve el honor de trabajar con él en la Comisión del Régimen Económico y Tributario en la Asamblea Nacional del año 2017 al 2021. Es una persona con la que he trabajado de cerca en la misma comisión, los 4 años juntos. Un hombre que escucha, un hombre inteligente, un hombre organizado. Lo mismo que le estoy diciendo, haciendo la analogía con el alcalde Aquiles Álvarez. Sabe a dónde quiere llevar a la ciudad y creo que está en el camino correcto para llevarla hacia allá. Y creo que el metro de Quito es algo fabuloso. Es algo fabuloso. Hay estudios, me mencionó acerca de los estudios, me mencionó hasta dónde tenía que llegar para llegar a un punto de equilibrio en materia económica.
Si goza de una subvención, va a ser una subvención por parte del propio municipio, hasta que el proyecto, usted sabe, se pueda masificar mucho más. Pero en las primeras proyecciones se hablaba de más o menos 100, 120 mil personas que transitaran diariamente por el metro. Bueno, ya han comprado tarjetas del Metro de Quito más de 200.000 personas, lo cual indica que la primera proyección se quedó corta. Y luego con las rutas de expansión de los centros ya urbanos que están muy pegados a la ciudad de Quito, entonces se podría multiplicar esa proyección de 400.000 personas que debería de tener a diario para salir en punto de equilibrio el metro. Entonces, me preocupé mucho de entender las finanzas, me preocupé mucho de entender cuáles son las inversiones futuras, me preocupé mucho de entender cuáles son las rutas de acceso, cómo se va a mejorar eso para quitar el tránsito, cuál es la tecnología que se va a usar para incentivar el uso del metro y descongestionar el centro histórico de la ciudad, y cuál es el área de desarrollo que generan las diferentes estaciones del metro en materia de plusvalía y de comercio. Entonces, tienen estudios de todo eso y me dio mucho gusto porque veo que están haciendo las cosas de manera correcta. Presidente, usted sabe que esta idea surgió con otra administración quiteña de la RC5, en esa época tenía otro nombre, es decir, que hay un bagaje en donde se han aplicado este tipo de ideas, sueños, proyectos, desde esa perspectiva, desde esa matriz política, la RC5. ¿Es condenable siempre la RC5 como a veces ocurre en los medios? ¿Cómo va a creer eso? Jamás, yo jamás podría pensar. Aquí el absolutismo es lo que nos tiene al Ecuador hundidos. Todo es absoluto aquí, nada, o sea, aquí todo es blanco-negro. Señores, la vida no es blanco-negro. Hay muchos matices de grises inclusive en el espectro del color gris única y exclusivamente, más allá que hay muchos colores. Entonces, yo le digo, eso no existe. Todas las organizaciones políticas tienen cosas buenas y cosas malas. Todas, absolutamente todas, déjeme ser claro en esto. Pero todas tienen que procurar el bien común. Todas tienen que procurar a la esencia del servicio público, que es generar bienestar y prosperidad, resolviéndole los problemas a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida, darles un cambio positivo. A eso tenemos que procurar todos. No importa si usted viene de izquierda, otros venimos del centro, otros van desde la extrema derecha. ¿Usted se viene del centro? Mire, déjeme decirle algo con absoluta sinceridad. Yo no soy un hombre ni de derechas ni de izquierdas. Yo soy un hombre de resultados. Dígame usted, en un negocio, ¿hay la derecha y la izquierda? Yo soy un empresario, como usted sabe, industrial, de muchos años, de toda mi vida. Nieto de un abuelo rico. Espero que ese no sea mi único mérito. Estoy seguro que usted no me considera así, por lo menos. Pero no hay esas derechas y izquierdas en el mundo real. Son más ideologías políticas. Pero la aplicación de la política no es derecho e izquierda. La aplicación de la política es tratar de resolver un problema de la gente y sobre todo de la gente más pobre. Usted dijo de pasada, y lo escuché también en su discurso de posesión como presidente de la Asamblea, una crítica que de todas maneras debió haberla recibido el conglomerado mediático, ¿no? Usted ha dicho ahora mismo que prefiere que haya abusos que restricciones. Pero ¿le parece a usted que los medios están... De prensa. ¿No están abusando a veces de eso? ¿No le parece a usted que se ha producido un fenómeno muy extraño? Se juzga en los medios y una vez acanallado el personaje, ya no hay remedio. Mire, las redes sociales y muchos próceres, como le digo yo, del Twitter y de las redes sociales, pueden convertir a una persona en héroe o villano en un segundo. Mucha de la información es falsa. Mucha de la información sale de esto que se llama los troll centers, centros de troles que ponen nombre y apellido, no existen, no es una persona, pero que divulga información normalmente hasta para hacer daño. Claro, hay la parte de los medios electrónicos que provienen de los medios convencionales, que normalmente tienen mucha más credibilidad, porque yo como podría pensar de niño
que si prendía un canal de televisión y veía un canal de noticias, la noticia era una mentira. Jamás se me cruzaba por la mente que eso pueda pasar. Y esa costumbre a veces nos lleva a pensar que lo que está en redes sociales es verdad, cuando la mayoría de las cosas en redes sociales no lo son. Pero hubo un momento muy pernicioso de los medios formales, presidente. Intereses, los medios formales derivaron hacia otros intereses, en otros negocios, relaciones, por ejemplo, financieras con medios de información. Yo lo puedo entender lo que usted me está diciendo, lo puedo entender, pero eso depende también de la ética y de los valores de cada uno de nosotros. Aquellos dueños de esos medios o las personas que manejaban los medios, ahí es donde se ve realmente, discúlpeme que use este tema, la casta, la cuna, los valores, los principios, la educación, más allá de la educación científica, la educación empírica, lo que nos han enseñado y hemos heredado a nuestros padres. Pero eso me puede decir un académico, pero no necesariamente ocurre en la sociedad. Por ejemplo, no es perfecta. Le voy a poner el caso de Brasil. Usted conoce el caso de Lula, también acusado de corrupto, de haber recibido un departamento de Odebrecht, y con eso fue preso incluso Lula. Y entonces, no es solo que se puso preso a Lula, eso fue una afectación a la democracia brasileña, porque se le privó al pueblo de una opción, porque Lula estaba preso. Yo estoy convencido que si Lula participaba, Bolsonaro nunca hubiese sido presidente de Brasil. Yo sé que tiene usted formación técnica, ingeniero, demuéstrame una frecuencia suficiente como para que... Es una opinión y es una opinión respetable. No se perjudica al personaje político necesariamente, se perjudica a la gente y se perjudica a la misma democracia cuando caemos en esos vicios, cuyo origen está, en muchos casos, en los medios, presidente. Por supuesto que los medios son un poder en el Estado. Son un poder en el Estado y hacen una influencia en el marco de las instituciones públicas. Nadie dice que los medios no son un poder per se, porque generan opinión, cuyo resultado puede ser bueno o malo para una sociedad, porque si se habla con la verdad es bueno, pero si se habla con la mentira es malo. Por eso es que yo rescato siempre la verdad como principio fundamental de toda actividad, no solamente del periodista, del funcionario público. Hay que rescatar la verdad como un principio fundamental. Entonces, usted me habla del caso Lula, pero el daño que se le puede hacer a una sociedad no solamente es por una prensa que no sea objetiva, más allá que toda prensa tiene la capacidad de opinar, porque la opinión per se no es mala y puede tener una raíz ideológica, pero la opinión no puede menoscabar los principios y los valores de una sociedad, entre ellos la verdad. Puedo yo tener una opinión que puede estar cercana a la verdad, pero yo no puedo ir a mentir descaradamente para tratar de influenciar sobre algo con un objetivo de destrucción, no de construcción de una sociedad. ¿Me explico? Y esa es la parte que a mí me preocupa. Sin embargo, me preocupa más el silencio rotundo, la mordaza. ¿Me explico? Me preocupa más. Ahí sí una sociedad está condenada a morir. Sin ninguno de nosotros tendríamos el derecho a hablar. Estamos condenados a morir. Pero ¿por qué unos no tienen el derecho a hablar? De todas maneras, ellos sí están amordazados, presidente. Hay políticos que hasta están condenados a la mordaza, que los medios no los van a recibir, que no los convocan a ningún programa de opinión, que ya tienen establecida una posición frente a esos políticos y de ahí no se mueven, presidente. Nos pasa a todos porque los políticos estamos sujetos al escrutinio público. Yo tengo gente en los medios de comunicación que todos los días se dedican a insultar, a odiar, y a decir, y a ver, y a buscarle la quinta pata al gato y inventarle. Bueno, si a mí no me gusta eso, no podría estar en la función pública. Ser un funcionario público es estar sujeto al escrutinio público. Eso hay que entenderlo. La sociedad no es perfecta, es perfectible, siempre. Y esta es la sociedad que vivimos, y estas son las reglas del juego que tenemos. Ojalá tuviéramos una sociedad perfecta, ojalá llegáramos a esa perfección. Es imposible, Dios solamente es perfecto. Pero le digo, yo prefiero vivir en una sociedad que con sus abusos, de todos modos, respire yo libertad, a que por no dejar que abuse, se respire, discúlpeme, una esclavitud. Yo creo que la una no compensa a la otra. Lo que pasa es que los esclavos también pueden estar en el otro lado. Claro, todos pueden estar en el otro lado.
todos pueden estar, pero no seamos absolutistas. Yo no creo que existe nadie en el Ecuador que esté vetado de absolutamente todos los medios de comunicación. Tampoco creo en eso. Ya se hubiera sabido quiénes son esos nombres y por lo menos yo no los conozco. Ojalá que la ciudadanización de la Asamblea sea un hecho, que usted logre eso. Estamos trabajando por eso. No puede estar de espaldas a la gente de la Asamblea. Es correcto. Eso es una de nuestras prioridades, ciudadanizar la Asamblea y trabajar más en territorio, rescatando además las casas legislativas, que esas son sus funciones, tener a una Asamblea cerca en cada territorio de todo el país. Me quedará un tiempo más, pero su gente de prensa ya está muy nerviosa y muy preocupada. ¿De qué? Del tiempo que ya, bueno. del tiempo que ya hemos usado. Agradecerle mucho por habernos recibido y habrá otras oportunidades. Ciertamente el Ecuador tiene que encontrar un camino que nos lleve hacia algo más cercano a la verdad, ¿no? Si la verdad absoluta no existe, deberíamos de intentar ir tras esa utopía que por lo menos nos enseña a caminar, ¿no? Es correcto. Eso es lo que he tratado de plasmar durante la entrevista, la importancia de llegar a eso, de llegar a la verdad. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ha estado aquí en esta entrega de Palabra Suelta. Nos vamos y como siempre decimos al despedirnos, le agradecemos su compañía. Pásela bien.